Muy bien, vamos a empezar con la explicación del tema de compuestos orgánicos oxigenados, en este caso los alcoholes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice? Son compuestos orgánicos donde van a estar presentes átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, acá la diferencia notable es que ya aparece el átomo de oxígeno, ¿no? Cosa que no ocurría en los temas anteriores, ¿no? Más que todo hemos trabajado con enlaces de átomos de carbono e hidrógeno. Muy bien, que contienen al grupo funcional oxidrilo, es decir, son compuestos orgánicos que van a contener a la función oxidrilo, que en este caso es OH. ¿Sí? Entonces, cada vez que vea OH, ese es el radical o la función oxidrilo. Teóricamente resulta, dice, de sustituir uno o más átomos de carbono de un hidrocarburo por radicales oxidrilos. Para que se entienda mucho mejor, acá tengo el siguiente ejemplo, ¿no? Acá tengo un hidrocarburo que es el más conocido, que es el metano, ¿no? El metano que está formado por un solo átomo de carbono, acá, y está acá con sus enlaces, ¿no? Con cuatro hidrógenos. Es un hidrocarburo el más elemental, ¿no? En este caso es un alcano, esto de acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Dice, en vez de un hidrógeno, ¿no? Voy a sustituirlo por el radical oxidrilo, es decir, por OH. Miren, lo estoy sustituyendo, ¿no? Entonces, acá ya aparece el radical oxidrilo, OH. En ese caso, esto ya se vuelve alcohol, ya es un alcohol. Cuando está presente el radical oxidrilo, ya es un alcohol, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a explicar cómo se llama, pero aquí ya me doy de cuenta, ¿no? Este alcohol está formado por un átomo de carbono. Entonces, como estoy trabajando con un átomo de carbono, por eso está presente el prefijo met. Ahora, todos son enlaces simples. Cuando es un enlace simple, estamos en el tema de alcanos. Entonces, por esa razón termina en ano acá. Y como es un alcohol, el alcohol siempre va a terminar en la palabra ol, ¿sí? Por esa razón acá, miren, también está enlazado con la palabra ol. En otras palabras, todo este compuesto se va a llamar metanol, ¿no? Que es un alcohol ya, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, el más básico, ¿no? De dónde se obtienen los alcoholes y cómo los vamos a nombrar. Y más adelante vamos a ver más ejemplos más complicados también, ¿no? Y más desarrollados. Acá me da el grupo funcional es esto, el OH, ¿no? Entonces, este va a ser, cuando está presente el OH, es decir, el grupo funcional oxidrilo, ¿no? Ese es el nombre, oxidrilo. Acá tenemos una fórmula general. ¿Cómo lo voy a entender de la siguiente manera? Esta R me está diciendo va a representar todo esto de acá. Es decir, carbono N, hidrógeno 2N más 1, como está acá, ¿no ve? Que es la fórmula general del hidrocarburo. Y este OH representa el radical oxidrilo, ¿no? Entonces así lo vamos a entender, ¿no? Estos son, es como un formulario eso, ¿no? Para darme de cuenta rapidito eh, cuál va a ser el grupo funcional de los alcoholes y su fórmula general, ¿sí? Bien, continuemos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más dice acá? ¿No? Entonces sigue me está dando la definición o la característica de un alcohol. Dice, un alcohol se caracteriza porque lleva un grupo funcional oxidrilo, es decir, como hemos dicho hace un momento, el OH, ¿no? El grupo funcional oxidrilo, que se debe tomar en cuenta que nunca puede, dice, haber dos oxidrilos en un mismo átomo de carbono. Es decir, en un mismo átomo de carbono nunca puede haber dos radicales oxidrilos, ¿no? Eso me está diciendo. Seguimos. Clasificación.
La clasificación de los alcoholes se las realiza en dos, ¿no? Según el número de oxidrilos y según la posición del radical oxidrilo, ¿no? Estos son fáciles de entender. ¿Qué van a ser los monoles? Los monoles van a ser, dice, siempre y cuando el compuesto lleva un solo radical oxidrilo. Los dioles va a ser siempre y cuando llevan dos radicales oxidrilos. Más adelante vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Y los trioles son aquellos compuestos que llevan tres radicales oxidrilos en el compuesto. Y si tengo más de 3, 4, 5, 6, etcétera, ya lo generalizamos con la palabra polioles. Si llevan 4 o más radicales oxidrilos, como me está diciendo acá, ¿no? Eso según el número de radicales oxidrilos que va a llevar el compuesto, ¿no? Continuamos. La otra clasificación es según la posición del radical oxidrilo, ¿no? Existen alcoholes primarios cuando el radical oxidrilo se encuentra en carbono primario. Alcohol secundario si el radical oxidrilo está ubicado en carbono secundario. Alcohol terciario lleva el radical oxidrilo en el carbono terciario. Para que se entienda mucho mejor, vamos a ver estos ejemplos, ¿no? Que me dan acá. Por ejemplo, este es un alcohol primario, me está diciendo, ¿no? Este es un alcohol primario. Muy bien. Ahora, acá está el radical oxidrilo, ¿no? Este radical oxidrilo está justo en este carbono, está enlazado con este carbono, que es carbono primario, porque solamente hay un solo átomo con el que se enlaza, ¿no? En cambio, este alcohol es un alcohol secundario. ¿Por qué razón? Porque acá está el radical oxidrilo, ¿no? El OH, ahí está presente. Este radical oxidrilo está en este carbono, está enlazado con este carbono. Pero este carbono es carbono secundario. ¿Por qué razón? Porque este carbono está unido con un carbono acá y con otro carbono acá, ¿verdad? A ese tipo de carbono se llama carbono secundario, ¿sí? Para que se entienda mucho mejor, acá tengo un alcohol terciario, ¿ve? Entonces, ¿dónde está presente el radical oxidrilo? Acá está presente el radical oxidrilo, OH. Y se encuentra justo, dice, esto lo vamos a cambiar de color, se encuentra, dice, justo dice, en el carbono, en este carbono, está enlazado con este carbono de acá. Ahora, este carbono es terciario. ¿Por qué razón? Porque este carbono está enlazado con tres carbonos. Es decir, miren, con este carbono, un enlace. Con este carbono, dos. Y con este carbono también está enlazado, ¿no? Entonces, a ese tipo de carbono se les llama carbono terciarios, ¿sí? Entonces, por esa razón acá, por ejemplo, me dice, alcohol terciario va a ser cuando lleva el radical oxidrio en el carbono terciario. Y este es el carbono terciario. Este. Entonces, este carbono terciario está unido a este radical oxidrilo. Por esa razón se va a llamar alcohol terciario, ¿sí? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver esta situación, ¿ya? La nomenclatura UPAC de los monoles. Vamos a empezar desde los más facilitos, ¿sí? Monoles significa cuando existe un solo radical oxidrilo. ¿Ves? Eso ya lo hemos visto. A ver, listo. Entonces, estamos aprendiendo la nomenclatura UPAC de los monoles, es decir, de aquellos compuestos que tienen un solo radical oxidrilo, es decir, una vez nomás va a aparecer este OH, el radical oxidrilo o la función oxidrilo. Y se debe aplicar las siguientes reglas, me dicen, ¿no? Entonces, la regla número uno me dice la cadena principal es la cadena más larga que contiene al grupo OH, ¿no ve? Al oxidrilo, y sirve de base al número, ¿no? Enseguida vamos a ver ejemplos que no son muy complicados. La cadena se numera por el extremo más cercano, dice, al grupo OH.
¿no? ¿Qué más me dice? Se nombra con los prefijos que indican el número de átomos de carbono. Eso ya sabemos, ¿no ve? Los prefijos que indican la cantidad de átomos de carbono con el que estoy trabajando. Es decir, si trabajo con un átomo de carbono, el prefijo es met. Si trabajo con dos átomos de carbono, el prefijo es et. ¿No ve? Esa tablita que se les ha proporcionado a inicio del tema de química orgánica, ¿no? Eso me está diciendo. Y acá me está aclarando, miren, la terminación va a ser ol, como hemos visto en el ejemplo inicial, ¿no? Siempre la terminación me está diciendo va a ser ol. Luego dice, cuando es necesario se debe localizar con un número la posición del grupo oxidril, ¿no? Del radical oxidril, es decir, dónde se encuentra el OH, ¿no? Enseguida vamos a ver ejemplos, ¿sí? Y por último me dice la nomenclatura UPAC nueva. Ojo, tengo que hacer diferencia acá. Esta es nomenclatura nueva, que lo voy a representar en esta columna. Ahí está la nomenclatura UPAC nueva. En cambio, esta es la nomenclatura también de la UPAC, pero es la tradicional, la antigua más o menos, ¿no? La que se maneja más o menos, con mayor frecuencia, ¿sí? Pero esto también lo tengo que conocer. Es una pequeña variante nomás existe acá. Dice, coloque el número localizador exactamente antes del sufijo ol. O sea, antes del sufijo ol o la terminación ol, dice que se coloca en qué lugar se encuentra el radical oxidrilo, como lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Todo esto lo borramos. Ahora sí. Veamos los siguientes ejemplos para que se entienda muy bien cómo tenemos que nombrar a los monoles, a los alcoholes, ¿no ven? Que tienen un solo radical oxidrilo. Listo. Acá está, en esta columna, está las fórmulas, ¿sí? Luego voy a explicar la nomenclatura UPAC, la antigua, ¿no? La que más se maneja. Y también vamos a ver cuál es la variante en la nomenclatura también UPAC, pero la nomenclatura UPAC, ¿no? ¿Ya? En ese orden lo vamos a explicar. ¿Ya? Por ejemplo, de este, que es el alcohol más simple, ¿no? En este caso, compuesto más simple de los alcoholes, ¿no? ¿Por qué es el más simple? Porque solamente está presente un átomo de carbono acá. Miren, un átomo de carbono, H3, este OH, ¿no? Entonces acá aparece ya, este es el radical oxidrilo. ¿Ve? Este es el radical oxidrilo. ¿Ve? ¿Cómo se va a llamar este radical oxidrilo? ¿Ve? Se va a llamar, primero, como está trabajando un solo átomo de carbono, por eso utilizamos, acá, esto vamos a explicar, met, met, porque está presente un solo átomo de carbono. Ahora, acá podemos ver que son enlaces simples, ¿no ve? No son enlaces dobles, no son enlaces triples, ¿no ve? Entonces, son enlaces dobles, perdón, simples. Y si son enlaces simples, estamos en el tema de alcanos, ¿no ve? Esos son los alcanos, son los que tienen enlaces simples, ¿no? Por esa razón, un alcano termina en ano, ¿no? Entonces, por esa razón acá está ano. Y como es un alcohol y está presente este radical oxidrilo, entonces tiene que terminar en ol. Todo eso lo enlazamos, ¿no? Estos prefijos y terminaciones, ¿no? Y sufijos. ¿Y qué vamos a tener? El nombre. Metanol. Eso es en la nomenclatura IUPAC. En la nueva nomenclatura va a ser el mismo, porque en este caso, como es el más simple, entonces no hay cómo colocar los localizadores, que lo vamos a ver en los siguientes ejemplos, ¿no? Entonces, a ver, eh, lo borramos todo esto. Tengan en cuenta de que esto de acá, lo que estoy ahorita encerrando, ¿no? Esto está en su fórmula semidesarrollada. Si quiero verlo en su fórmula desarrollada, entonces tengo que retroceder un poquitito y miren, ese es el metanol, es este de acá, miren, que lo hemos explicado al inicio. Solo que acá está en su fórmula desarrollada por completo. Miren, todo acá está desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En vez de acá, se ha agregado el oxígeno, ¿no? Es decir, en vez de
solamente estaba hidrógeno, lo hemos cambiado por hidrógeno con el oxígeno, es decir, el radical OH, ¿no ve? El oxidrilo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Y sí, recuerdo los primeros temas de química orgánica, cada átomo de carbono tiene que tener, ¿no? Tiene que tener 4 enlaces, ¿no veo? 4 bracitos. Acá se notan, ¿no? Está un enlace, acá otro enlace, acá otro enlace, ¿no ve? Cada átomo de carbono, 4 enlaces. Lo mismo ocurre acá. 1, 2, 3, 4. La única diferencia acá es de que el oxígeno el oxígeno siempre va a tener 2 enlaces, 2 bracitos así, 1 y 2. Entonces, este enlace de acá está enlazado, es este de acá, está enlazado con el carbono. En cambio, este enlace de acá está enlazado con este hidrógeno, con este de acá está enlazado. Entonces, así lo tengo que entender, ¿sí? Entonces, siempre tengo que cuidar que cada átomo de carbono tenga 4 enlaces, ¿no? Es decir, estito, por favor, tengo que tener en cuenta. El carbono, si lo voy a nombrar, carbono, sí o sí tiene 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. En cambio, el hidrógeno, así lo voy a hacer, el hidrógeno H, solamente tiene un solo enlace, que puede estar este lado o este lado, ¿no? Entonces aquí lo colocamos. Y el oxígeno va a tener sí o sí 2 enlaces. Uno lo puedo colocar de esta manera, uno así, los 2 enlaces, o le puedo colocar de esta manera, un enlace y el otro enlace acá, ¿no? Entonces, esto tengo que entender muy bien para ver lo que está ocurriendo acá, ¿no ve? En todo esto, ¿qué está ocurriendo? ¿No? El oxígeno tiene 2 enlaces, ¿no? Un enlace acá se está uniendo al carbono. El otro enlace se está uniendo a este hidrógeno, ¿ve? No se está escribiendo, pero ahí se sobreentiende. Y el hidrógeno tiene un solo enlace, ese enlace que se está uniendo con este oxígeno, ¿no ve? Entonces lo tengo que entender bien esa parte, por favor, ¿sí? Listo, entonces continuemos. Eso simplemente para más o menos ver cómo es que se enlazan, ¿no? Estos compuestos, ¿sí? Ahora sí, volvemos, mejor dicho, donde estábamos realizando los ejemplos. Entonces, este de acá está en su fórmula semidesarrollada. Este es el metanol, lo que hace ratito hemos explicado. Entonces, solo que repito, esto está en su fórmula semidesarrollada. Lo de hace un momento es la fórmula desarrollada. Todos los enlaces se muestran, ¿no? Bien, veamos estos siguientes ejemplos para comprender mucho mejor. Ahora expliquemos este ejemplo. Este ejemplo tiene ¿cuántos átomos de carbono están trabajando acá? Miren, tiene 1 y 2. Como tiene 2 átomos de carbono, entonces, ¿qué prefijo se tiene que utilizar? El prefijo et. ¿No ve eso? De la tablita, ¿no? Que se les ha proporcionado a inicios de química orgánica, ¿no? Como este compuesto trabaja con 2 átomos de carbono, entonces el prefijo et. Ahora, si me fijo, toditos son enlaces simples. Si son enlaces simples, entonces, en este caso, mm, estamos en el caso de los alcanos, porque los alcanos son los de enlaces simples, ¿no? Entonces, por esa razón acá termina o está la terminación ano. Y como está presente el radical oxidrilo, ¿no ve? Esto de acá, entonces es un alcohol. Entonces tiene que terminar en ol. Entonces todo eso, esas palabritas, esas terminaciones y esos sufijos, lo enlazamos y se va a formar la palabra etanol, ¿no ve? Entonces esta es la fórmula del etanol, ¿no? En la nomenclatura, UPAC, la antigua, y esta es la nueva, que prácticamente va a ser lo mismo, porque no hay muchos átomos de carbono, ¿no? Enseguida ya vamos a hacer con los localizadores, ¿sí?
sigamos viendo el siguiente ejemplo. Ahora vamos a explicar este ejemplo por acá. En este ejemplo ya están presentes uno, 2, 3 átomos de carbono. ¿No ve? Entonces, 1, 2, 3 átomos de carbono. Como está ya 3 átomos de carbono, entonces acá sí o sí tengo que colocar los números de localización. ¿Eh? En este caso, acá miren, me dice esto en la teoría, muy claramente está diciendo esto. La cadena dice se numera por el extremo más cercano al grupo OH, es decir, al grupo oxidrilo o a la función oxidrilo. Entonces, acá está OH, miren, acá está presente OH, todo esto. Entonces, ¿de dónde voy a empezar a enumerar? De este lado voy a empezar a enumerar. No de esto, porque aquí no aparece el radical oxidrilo, aquí tampoco, acá es de 100. Entonces, pero ¿cuál es el extremo por el cual más rápido aparece el radical oxidrilo? Pues este de acá. Por esa razón voy a enumerar en ese sentido, ¿sí? De la siguiente manera. Este que sea el carbono 1, este que sea el carbono 2 y este el carbono 3. Estoy enumerando. ¿Ve? En otras palabras, estoy haciendo caso al punto número 2. ¿Ve? Listo. Ahora esto cambiaremos de color porque se entiende mucho mejor. Ahora, es como primer paso. Segundo paso, cuento con cuántos átomos de carbono estoy trabajando. Acá está. Con 1, con 2, con 3. Hay 3 átomos de carbono. Como hay 3 átomos de carbono, entonces se utiliza ¿qué prefijo? El prefijo prop. ¿No ve? Entonces, prop equivale a cuando estoy trabajando con 3 átomos de carbono. Pero en la nomenclatura IUPAC, la antigua, primero dice, se coloca el localizador, es decir, dónde se encuentra el radical oxidrilo. Acá está el radical oxidrilo. ¿En qué puesto se encuentra? Ah, en el carbono 1. Acá está en el carbono. Por esa razón, acá empiezo con el número 1. Coloco guión, ¿sí? Y después, como estoy trabajando con 3 átomos de carbono, el prefijo prop. Como tiene acá puro enlaces simples, es un alcano, entonces tiene que terminar en -an. Pero como está presente el radical oxidrilo, tiene que terminar en -ol. En otras palabras, todo eso lo enlazo y se va a llamar 1-propanol. ¿Ve? Eso. ¿Cuál es la diferencia con la nomenclatura nueva, la UPAC? ¿No ve? Es lo siguiente, prácticamente es lo mismo, solamente que el localizador, es decir, en qué puesto se encuentra el radical oxidrilo, en el puesto 1. Entonces, esto dice, se escribe antes de la terminación ol. ¿No ve? Entonces, miren acá, como estoy trabajando con 3 átomos de carbono, empiezo con la palabra prop. Prop, prop. ¿Por qué razón? Porque está trabajando con 3 átomos de carbono. Como son toditos enlaces simples, entonces acá an. En realidad debería terminar ano, ¿verdad? Porque es un alcano. Pero acá simplemente la O ya se lo omite y simplemente an. Este an viene por lo que es razón, porque son enlaces simples, de que es un alcano, tiene que terminar en ano más o menos. Luego acá está lo que decía el localizador. ¿En qué puesto se encuentra el radical oxidrilo? En el puesto 1, el carbono 1. Y después, al final, se coloca esto, la terminación OL. Lo que me dice esto, ¿no ve? El punto 4 dice, cuando en la nomenclatura UPAC nueva se coloca el número localizador exactamente antes del sufijo OL. Miren, este 1, el localizador donde se encuentra el radical oxidrilo, se escribe más antes de la terminación OL. ¿No? Listo, continuemos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a nombrar a este compuesto. De la misma manera vamos a empezar a enumerar. ¿Ven? ¿Por cuál lado voy a empezar a enumerar? ¿Por este lado o por este lado? ¿Ven? Esto es una variante, por si acaso, del ejemplo anterior. De este de acá es una variante, ¿no? En este caso, el radical oxidrilo, miren, estaba en el puesto 1. En este caso, esto va a estar en el puesto 2. También está trabajando con, miren, 1, 2,
3 átomos de carbono. También es prop, ¿no ve? El prefijo prop voy a utilizar. Pero este radical oxidrilo se encuentra en el carbono acá. Listo, ¿no ve? En este caso puede numerar desde este lado o puede numerar desde este lado. Porque es lo mismo, porque justo está a la mitad, en este caso es invariante. ¿Verdad? Puede numerar entonces de aquí uno, este que es el 1, este que es el carbono 2 y el carbono 3. Así lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces lo borramos. Muy bien. Repito, estamos explicando este ejemplo. Listo. Entonces, lo vamos a empezar a enumerar. Este que es el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Listo. Entonces, ¿qué voy a decir? Para darle el nombre, primero en la nomenclatura UPAC, la antigua. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. A. ¿En qué puesto se encuentra el radical oxidrilo? Acá está el radical oxidrilo. ¿En qué puesto? En el puesto 2. Por esa razón, primero se coloca 2 guión. Primero se localiza dónde se encuentra el radical oxidrilo, ¿no? Ahora, ¿cuántos átomos de carbono están presentes en este compuesto? 1, 2, 3. Como es 3, entonces se escribe el sufijo prop. ¿No? Eso sabemos, prop. Equivale a cuando trabajo con 3 átomos de carbono. Ahora, si me fijo, toditos son enlaces simples. Cuando son enlaces simples es el tema de alcanos, ¿verdad? Entonces, terminación en ano. Por esas razón acá viene esta palabrita de ano. Y como está presente este radical oxidrilo, es decir, OH, entonces tiene que terminar en ol. Por esa razón termina en ol. Si enlazo todas estas sufijos, terminaciones y demás, ¿cómo se va a llamar? 2-propanol. Así va a ser su nombre. ¿Cómo va a ser en la nomenclatura UPAC la nueva? ¿Cómo se va a llamar? Prácticamente lo mismo, solamente que este localizador tengo que colocar antes de la terminación ol. ¿Ven? Tal como está. Propan, luego el 2 y a la final termina en ol. ¿Listo? Es decir, este está. A partir de esto ya rápido podemos nombrar la nomenclatura UPAC la nueva. ¿Sí? Sigamos viendo más ejemplos para poder consolidar nuestro conocimiento. ¿Vale? Ahora vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, ¿no? Si podemos observar, tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Ahora, ¿por cuál lado empiezo a enumerar? ¿Por este lado o por este lado? ¿No? Y la respuesta es por este lado. ¿Por qué razón? Porque si enumero desde este lado, aquí ya aparece este radical oxidrilo, ¿no? Porque si enumero de este lado, no, en el carbono 1, no, en el 2 tampoco, en el 3 no, en el 4, en el 3 mejor dicho, recién aparece, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, como acá aparece el radical oxidrilo, empiezo a enumerar. Este va a ser carbono 1, este va a ser carbono 2, este va a ser el carbono 3 y este va a ser el carbono 4. Estos numeritos que estoy colocando, ¿no? Ustedes cuando los realizan con lapicito, números pequeñitos, porque solamente es para ubicar la posición, ¿no ve? Donde se encuentra el radical oxidrilo, para también saber con cuántos átomos de carbono trabajo, ¿no? Bien, en este caso, ¿en qué puesto se encuentra el radical oxidrilo? Acá está. ¿En qué puesto se encuentra? Ah, en el puesto número 1, porque en el carbono número 1 ya está presente el radical oxidrilo. Por esa razón se escribe acá 1 guión. Listo. Luego, ¿con cuántos átomos de carbono está trabajando este compuesto? Hemos enumerado. ¿Por cuánto? Por 1, 2, 3, 4. Ah, y el número 4 equivale al prefijo but. Listo, hasta ahí todo fácil. Y si me fijo, todos son enlaces simples. Al ser enlaces simples, es como los alcanos, ¿no? Por esa razón tiene que terminar en ano. Y como está presente el radical oxidrilo, quiere decir que es un alcohol y tiene que terminar en ol. Si junto enlazo todo esto, ¿cómo se va a llamar? 1-butano. Y listo. Ahí está. Esto en la nomenclatura UPAC, la antigua. En cambio, en la nomenclatura UPAC, la nueva, es prácticamente lo mismo. Simplemente el localizador
se coloca antes de la terminación, o no al inicio como en este caso. ¿Ve? ¿Listo? Continuamos. El último ejemplo. A ver, veamos. Ahora veamos este último ejemplo. ¿Listo? En este caso tengo un compuesto que está formado por ¿cuántos átomos de carbono? A ver si lo vemos. Por uno, 2, 3, 4, por 5. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿por dónde empiezo a enumerar? ¿Por acá o por este lado? ¿Por cuál lado empiezo a enumerar? Y la respuesta es por este lado. ¿Por qué razón? Porque si enumero por este lado, entonces miren cómo va a ser. En el puesto 1, este va a ser en el puesto 2, y en el puesto 2 ya aparece el radical oxidrilo. Entonces, en el puesto 2 ya aparece el radical oxidrilo. Pero si enumero por el otro lado, es decir, si enumero por aquí, en el puesto 1 no aparece nada, en el puesto 2 no aparece nada, en el puesto 3 no aparece. Entonces, ¿han visto? Tengo que escoger el lado más cercano. ¿Cuál es el lado más cercano? Este lado. Entonces, por esa razón, por este lado voy a empezar a enumerar de la siguiente manera. Muy bien. Entonces, este va a ser el carbono 1, 2, este es el 2, este de acá es el 3, este es el puesto 4 y puesto 5, ¿no? Entonces, esta numeración es simplemente para poder nombrar más rápido, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, volvemos. ¿En qué puesto se encuentra el radical oxidrilo? Acá está el radical oxidrilo. ¿En qué puesto se encuentra el radical oxidrilo? En el puesto número 2. Por esa razón acá está escrito 2 guión, acá como pueden observar. 2 guión. Después nombro la cadena total de átomos de carbono, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y 5 qué se utiliza? Acá está, pent. Pent. Pent equivale a 5. Y como todos son enlaces simples, tiene que es como un alcano, tiene que terminar en ano. Y como está presente la función oxidrilo, entonces quiere decir que es un alcohol y tiene que terminar en ol. Por esa razón acá termina en ol. Si enlazo todas estas terminaciones y sufijos, entonces se va a llamar 2-pentanol, ¿no? Y esto en la nomenclatura UPAC, la antigua. Y en la nomenclatura UPAC nueva es prácticamente lo mismo, simplemente este localizador hay que colocar antes de la terminación OL, es decir, como esto de acá, ¿sí? Bien, entonces espero que se haya entendido. Vamos avanzando. Estos son, si se dan de cuenta, son monoles. ¿Por qué son monoles? Porque solamente en los compuestos aparece una sola vez el radical oxidativo. Por ejemplo, en este compuesto aparece una sola vez el OH. En este compuesto aparece una sola vez el OH. En este compuesto igual aparece una sola vez el OH. En este compuesto igual aparece una sola vez el compuesto OH, la función oxidrilo o OH, como quieran entender. En este compuesto también aparece una sola vez. En este compuesto aparece también una sola vez el OH, o la función oxidrilo. ¿Qué quiere decir eso? Que son ejemplos de monoles, ¿no? Por esa razón acá decía nomenclatura UPAC de monoles, decían, ¿eh? ¿Listo? Ahora sí, continuamos. Ahora vamos a ver, en este caso, cuando aparecen dos, tres o cuatro radicales oxidrilos. ¿Cómo va a cambiar? ¿No? Entonces, acá está. La teoría también ahí está presente, hay que simplemente leer y entenderlo, porque después ya es aplicar nomás, ¿no? Como en este caso. A ver un ratito. Muy bien, listo. ¿Qué dice? Los dioles. ¿Qué son los dioles? Si hay dos funciones oxidriles. Trioles si hay tres funciones oxidriles.
polioles que llevan 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Radicales oxidrilos. Se nombran, dice, con la terminación diol. En otras palabras, si en el compuesto hay dos OHs, entonces esta terminación di. El di sabemos que representa el número 2, diol. Esto nomás va a cambiar. O puede ser, si aparece tres radicales oxidrilos, entonces va a ser tri, porque es 3, terminación ol. En otras palabras, triol. Si aparecen 4, por ejemplo, radicales oxidrilos, 4 equivale a tetra, ¿no ve? Pero ese tetra lo tengo que enganchar con ol, entonces va a ser tetro. ¿Ve? Así. Bien, pero esto se va a entender mucho mejor con los siguientes ejemplos. ¿Sí? Esto lo borraremos. Ya, acá, ¿no ve? Este es un cuadrito donde está centralizado todo. Miren, si este es el radical o función oxidril, OH. Si tengo 2, dice en el compuesto, tengo que utilizar esta terminación. Di, porque es 2, diol. Si tiene 3, va a ser triol. Si tiene 4 radicales oxidrilos, va a ser tetrol. ¿Ya? Listo. Entonces, lo borramos. Veamos los siguientes ejemplos, ¿no? Para empezar, este ejemplo no necesita de localizador, ¿no? Porque son simples, ¿no? A partir de 3 átomos de carbono, en algunos casos ya puedo utilizar los localizadores de 3 para arriba, ¿no? 4, dependiendo también del ejercicio, ¿sí? En este caso no es necesario colocar localizador, porque en este caso, miren, OH aparece acá, OH aparece acá. Entonces, es invariante, ¿sí? A ver, primero, veamos cuántos radicales oxidrilos tengo. Acá hay un radical oxidrilo, es decir, OH, ¿no? Y acá está presente el otro, ¿no? Hay dos radicales oxidrilos, dos OHs, como quieran entender, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora veamos el siguiente caso, ¿no? Acá en este compuesto hay ¿cuántos átomos de carbono? Hay uno, acá hay un carbono y acá hay otro carbono. Hay dos átomos de carbono. Como hay dos átomos de carbono, ¿qué prefijo vamos a utilizar? El prefijo et. Este prefijo, et, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no ve? Esa tablita que se les ha dado al inicio, ¿no ve? El prefijo et se utiliza cuando trabajo con dos átomos de carbono. Entonces, esto tengo que utilizar. Como acá estoy trabajando o está presente dos átomos de carbono, por esa razón está escrito o se empieza con et, ¿sí? Luego, si me fijo, acá el enlace son enlaces simples. Como son enlaces simples, es como un alcano. Por esa razón terminamos en ano, ¿sí? Ahí está. Ahora, como acá ya les he mostrado, ya hemos encerrado, tenemos dos radicales oxidrilo, o dos funciones oxidrilo, entonces tiene que terminar en ¿qué dijimos? En diol. Di porque es 2 y ol porque es alcohol. Entonces va a ser diol. En otras palabras, todo este compuesto, ¿cómo se va a llamar? Etanodiol. Y acá no hace falta colocar los localizadores, no afecta. En este caso tampoco afecta los localizadores, pero en estos dos ejemplos que enseguida vamos a explicar, sí hay que colocar sí o sí los localizadores, ¿ya? Entonces, borramos y ahora esta explicación de acá. Primero ubiquemos a los radicales oxidril, es decir, los OH. Acá tengo un OH, acá tengo otro OH y acá tengo otro OH, ¿sí? Tengo tres en este caso. Ahora, eh, ¿qué más? ¿Cuántos átomos de carbono están presentes? Eso me tengo que preguntar siempre, ¿no? En este caso, miren, acá tengo un carbono, acá dos carbonos y acá tres carbonos, ¿no?
Listo. Como tengo 3 átomos de carbono en este compuesto, entonces utilizamos el prefijo prop. Prop equivale a cuando trabajo con 3 átomos de carbono. Ahora, si me fijo, miren, toditos son enlaces simples, es decir, es como un alcano. Por esa razón tiene que terminar en ano. Ahora, como tengo 1, 2, 3 radical oxidrilo, entonces 3 equivale a tri. Pero como es un alcohol, triol. Como dice acá, miren, cuando hay 3 radicales oxidrilo, esta va a ser su terminación, me está diciendo. Entonces va a ser triol. ¿No? En este ejemplo y en este ejemplo, ¿no ve? Tanto la nomenclatura Yupac la antigua y la Yupac nueva es prácticamente lo mismo. Por esa razón acá está un solo nombre, ¿no? En este caso este se llama etanodiol. En este caso este compuesto se llama propanotriol. ¿Vale? Todo ese compuesto. ¿Sí? ¿Listo? Continuamos. Ahora veamos estos ejemplos. Acá sí o sí ya tengo que colocar los números localizadores, como lo vemos en el ejemplo. Ya están colocados acá, ¿no? Pero a ver, acá tengo este compuesto, ¿no? Tengo que empezar a enumerar. ¿Por cuál lado empiezo? ¿Por este lado empiezo a enumerar o por este lado empiezo a enumerar? Y la respuesta es claro, por este lado. ¿Por qué razón? Porque en el puesto 1 ya se va a encontrar el radical oxidrilo. En cambio, acá en el puesto 1 no hay radical oxidrilo. En el puesto 2 recién hay el radical oxidrilo. Así que, ¿cuál es más próximo? Este lado. Por esa razón, acá ya está enumerado. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. ¿Ve? Entonces, de esa manera tengo que ver la situación. ¿Ve? Acá. Entonces, enumeramos 1, 2, 3, 4, listo. Y 5 átomos de carbono. Ahora encerraremos los radical oxidrilo. Es decir, acá está presente un OH o radical oxidrilo. Acá está presente otro radical oxidrilo. Es decir, OH. Listo. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a enumerar. O nombrarlo mejor. ¿En qué puestos se encuentran los radical oxidrilo? En el puesto 1 y en el puesto 4. Por esa razón coloco 1,4 y después guión. En el 1,4. Este 1,4 simplemente me está diciendo en dónde se encuentra el radical oxidrilo. Es decir, en el puesto 1 y en el puesto 4. Listo. Luego, ¿cuántos átomos de carbono están presentes acá? 5. Por esa razón. El 5 equivale a qué sufijo? A pent. A pent. Pent equivale al número 5. Luego, como estoy viendo acá enlaces simples, entonces es como un alcano. Por esa razón termina en an. ¿Y cuántos radical oxidrilo tengo? Tengo 2. Como tengo 2, entonces su terminación es diol. A ver, como dice acá. Si en el compuesto hay 2 radical oxidrilo, tiene que terminar en diol. ¿No? Entonces el nombre de este compuesto va a ser 1,4-pentanodiol. Ese va a ser el nombre. Y este nombre está en la nomenclatura Yupac, la antigua. ¿No? En cambio, este de acá está en la nomenclatura Yupac, la nueva. ¿No? Entonces, a ver, veamos eso, explicaré. Veamos todo esto. Miren. Es prácticamente lo mismo que esto, simplemente estos números que son el localizador tiene que estar más antes de la terminación, en este caso diol. Es decir, tengo que colocar aquí, más antes de esa terminación. ¿Vale? Si hago eso, vamos a obtener ese nombre que está ahí presente. ¿No? Es decir, pentano, luego guión, acá el localizador 1,4 porque en esos puestos están el radical oxidrilo y después al final diol, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, ¿por cuál lado voy a empezar a enumerar? Por este lado. ¿Por qué?
está en el puesto 1, ya estás presente radical oxidrilo. En cambio, por este lado, en el puesto 1 no estaría. Este sería en el puesto 2 de 100. ¿Dónde aparece más antes? Por este lado, ¿no? Muy bien, entonces empecemos. Ya está enumerado. Puesto 1, puesto 2, 3, 4, 5, con 6 átomos de carbono, ¿no? Recuerden también que el puesto, la cantidad de este numerito me dice la cantidad de número de átomos con el que está trabajando el compuesto, ¿no? Puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ahora voy a empezar a identificar dónde están los radicales o función oxidril. Acá hay un OH, muy bien. Acá hay otro OH y acá hay otro OH. Muy bien. En este caso tengo tres radical oxidril. Entonces, para nombrarlo en la nomenclatura IUPAC, la antigua, primero hay que colocar los localizadores, donde se encuentran los radicales oxidrilo. Es decir, en el puesto 1, en el puesto 3 y en el puesto 5. Por esa razón acá está 1,3,5 guión. ¿Por qué razón se escribimos? Porque en esos puestos se encuentran los radicales oxidrilos. Luego, ¿cuántos átomos de carbono están presentes? 6. ¿Qué prefijo? El prefijo X. Y como todos son enlaces simples, entonces es como un alcano. Por esa razón tiene que terminar en A. Y como está presente 1, 2, 3 radical oxidrilo, es decir, hay 3 radical oxidrilo, tiene que terminar en triol. Por esa razón termina en triol. En otras palabras, ¿cómo se va a llamar este compuesto? 1,3,5-hexanotriol. Eso en la nomenclatura IUPAC antigua. Y en la nomenclatura IUPAC nueva, que es esta que está acá abajito, simplemente estos localizadores hay que colocar más antes que la terminación tri. Y obtenemos este nombrecito. ¿Listo? Muy bien, continuamos entonces. Veamos más casos, ¿verdad? Hasta el momento hemos visto compuestos en donde solamente había enlaces simples. Ahora vamos a ver ejemplos donde va a haber enlaces dobles y también enlaces triples, ¿sí? Entonces eso vamos a tener en cuenta, ¿ya? A ver, ya. A ver, veamos el punto 7. ¿Qué dice? Si hay, dice, dobles o triples enlaces, ¿no ve? Se numera la cadena por el extremo más próximo al radical oxidrilo. En otras palabras, si sigue, voy a tomar en cuenta dónde aparece más antes el radical oxidrilo. Por ese lado voy a empezar a enumerar. No voy a tomar en cuenta, dice, dónde aparece más antes los enlaces dobles o triples, como lo hacíamos en el tema de alcano, alquenos y alquinos. No lo voy a hacer así, dice, ¿no ve? Simplemente hay que tomar en cuenta dónde aparece más antes el radical oxidrilo. Ya que, dice, tiene la prioridad sobre los dobles y triples enlaces, ¿no? Muy claramente está explicando. Pero para entender mucho mejor, veamos estos dos ejemplos, ¿no? En este primer ejemplo, si ustedes se fijan, miren, acá hay un enlace simple, acá hay un enlace simple, pero acá ya hay un enlace doble. Esa es la diferencia con los anteriores ejemplos que hemos hecho, ¿no? Entonces veamos cómo va a ser esto. Y acá tengo que recordar, cuando se tiene enlace doble, estamos en el tema de alquenos. Y cuando estamos en el tema de alquenos, la terminación es eno. Eso recuerden, ¿no? A ver, eso recordaremos. A ver, cuando hay puro enlaces simples, la terminación es ano. Pero cuando hay enlace doble, la terminación es eno. Y cuando hay enlace triple, la terminación es ino, ¿no? Entonces, esas cositas tengo que recordar, ¿sí? Son temas que ya se han llevado
anteriormente, ¿no? Entonces, a ver, primero, acá tengo este compuesto. ¿Por cuál lado empiezo a enumerar? ¿Por este lado empiezo a enumerar o por este lado empiezo a enumerar? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es por este lado. ¿Por qué razón? Porque por este lado aparece, en el puesto 1 va a aparecer el radical oxidrilo, es decir, OH. En cambio, si enumero por este lado, no hay OH. Si bien está presente, miren, el enlace doble, pero acá el punto número 7 muy claramente dice, el radical oxidrilo tiene prioridad, dice, sobre los dobles y triples enlaces. Así que por este lado vamos a empezar. Y por esa razón acá ya está enumerado, miren, he puesto 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Entonces, expliquemos. Una vez que ya esté enumerado, acá carbono 1, 2, 3, 4. ¿Qué tenemos que hacer? Acá ya, por favor, hay que mezclar todos nuestros conocimientos. Primero lo siguiente. Vamos a indicar en qué puesto se encuentra el enlace doble. Entonces, acá está el enlace doble. El enlace doble, ¿en qué puesto se encuentra? Acá está, en el puesto 3. Por esa razón empezamos acá. En el puesto 3 guión. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono están presentes? Acá 1, acá 2, acá 3, 4. Hay 4 átomos de carbono. Y cuando tenemos 4 átomos de carbono, entonces, ¿qué prefijo se utiliza? El prefijo but. Acá está el prefijo but. Listo. Ahora, como tenemos este enlace doble, entonces es como un alqueno. Tiene que terminar en eno. Por esa razón acá está en. En realidad debería ser eno, ¿verdad? Pero hasta ahí no se lo escribe. En. Todo, claro. Ahora, colocamos guión. ¿En qué puesto se encuentra el radical oxidrilo? El radical oxidrilo se encuentra en el puesto 1. Por esa razón coloco guión 1. Ahí se encuentra. Y por último, colocamos guión la terminación ol, porque es un alcohol, porque está presente el radical oxidrilo. En ese orden tengo que nombrarlo, ¿no? A ver, para que quede muy claro, nuevamente explicamos. Enumeramos a partir de este lado porque está presente el radical oxidrilo, OH. Por este lado está más rápido el radical oxidrilo. Eso va a ser puesto 1, puesto 2, puesto 3, puesto 4. O si quieren entenderlo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Listo. Ahora, para darle nombre en la nomenclatura Yupac la antigua, primero voy a localizar el doble enlace. Y el doble enlace, acá está el doble enlace. Y el doble enlace se encuentra en el puesto 3. Entonces, por esa razón, acá. 3 guión. Hasta ahí, fácil de entender. Luego, como estamos trabajando con 4 átomos de carbono, o el compuesto está formado por 4 átomos de carbono, entonces se utiliza este sufijo, que es, prefijo mejor dicho, que es but. Este prefijo but. ¿Vale? Estos recuerden, en las tablitas, la primera tablita que se dio, but equivale al número 2, perdón, 4. But equivale al número 4, a 4 átomos de carbono. Entonces, como acá se está trabajando con 4 átomos de carbono, por esa razón viene but. Ahora, acá no son todos enlaces simples, aparece un enlace doble. Y el enlace doble es del tema de alquenos. Y los alquenos recuerden que su terminación es eno, ¿verdad? Por esa razón acá está esta en. Repito, debería de ser eno, pero hasta eno más se lo escribe, ¿sí? Después localizamos dónde se encuentra el radical oxidrilo. Acá está el radical oxidrilo, se encuentra en el puesto 1. Por esa razón colocamos 1 guión
Y al final, como esto es un alcohol, tiene que terminar en ol. Entonces, ¿cómo se va a llamar en la nomenclatura IUPAC la antigua? Se va a llamar 3-butén-1-ol. Así, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a llamar en la nomenclatura IUPAC, la nueva, que es este que está acá abajito? ¿No ve? Si me doy de cuenta, es prácticamente lo mismo que hemos explicado en los anteriores casos, ¿no? Simplemente, este 3 lo coloco, este 3 lo voy a colocar acá, antes de la terminación en, ¿sí? Esito nomás cambia. Todo lo demás se mantiene. Miren, ya empezaría con boot-3, que es donde se encuentra el enlace doble. Luego guión en, ¿por qué? Porque es un alqueno, ¿no? Luego guión 1, el lugar donde se encuentra es radical oxidrilo. Y al final terminamos en ol. Necesito nomás, en otras palabras, este localizador se lo coloca antes de la terminación en. Ahí. Esa es la única diferencia. Obviamente tengo que separar con guiones, ¿no? Listo. A ver, veamos el otro ejemplo que es un poquito más complicado. A ver, tengo todo este compuesto. La pregunta es, ¿de dónde empiezo a enumerar? ¿Desde este lado o desde este lado? ¿Desde dónde empiezo a enumerar? Y la respuesta es desde este lado. ¿Por qué? Porque en el puesto 1 ya aparece el radical oxidrilo, ¿eh? Muy bien. Entonces empezamos a enumerar. Ya está enumerado acá. Puesto 1, carbono 2, puesto 3, 4, 5, 6. Es decir, estamos trabajando con 6 átomos de carbono. Listo. Entonces, eh, a ver, aquí pero tengo que notar lo siguiente, ¿sí? Acá ya está presente un enlace doble. Acá está el enlace doble. Luego está presente, con otro color lo vamos a hacer, un enlace triple. Acá está en el enlace triple, ¿no? Y después vamos a localizar dónde están los radicales oxidrilo, con otro colorcito. ¿Dónde está? Acá no hay nada de radical oxidrilo, acá tampoco. Acá solamente hay un radical oxidrilo que está al inicio. Es decir, acá está el radical oxidrilo. Eso es lo que tengo que identificar. Los enlaces dobles, triples y dónde están los radicales oxidrilos, como podemos observar ahí. Lo hemos hecho de diferentes colores. Ahí está. Ya está enumerado. Aquí el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero los localizadores, ¿sí? ¿Dónde están los localizadores de los enlaces dobles y luego de los enlaces triples? ¿Sí? Que voy a cambiar de color. A ver, listo. Aquí, este enlace doble está ¿en qué puesto? En el puesto 3. Por esa razón empiezo con 3 guión. Ya de ahí bien. Ya. Luego voy a dar el nombre de la cadena principal, es decir, ¿cuántos átomos de carbono están presentes? ¿Cuántos? 6. Miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Y el número 6, acá lo voy a escribir. ¿A qué prefijo equivale? Al prefijo ex o exa, ¿ya? Ex. Por esa razón, acá está escrito 3-ex. Ahora, en este puesto 3, ¿no ve? Está el doble enlace. Como es doble enlace, es como un alqueno, tiene que terminar en eno. Por esa razón, acá está eno. Luego colocamos guión. Ahora sí voy a localizar el enlace triple. Acá está el enlace triple. El enlace triple está en el puesto 5. Por esa razón coloco guión 5. Luego, como es un triple enlace, es como un alquino. Y los alquinos terminan en ino, ¿verdad? Por esa razón acá está aquí.
guión ino, la terminación ino. Y por último, coloco dónde se encuentra el radical oxidrilo, porque ya hemos hecho de los enlaces. Enlace doble, ya lo hemos localizado al inicio, luego viene el enlace triple, ya lo hemos localizado, y por último tengo que localizar al radical oxidrilo, es decir, el radical oxidrilo se encuentra en el puesto 1, por esa razón coloco guión 1. Y como es un alcohol, tiene que terminar en ol. Entonces, esto llega a ser entonces el nombre en la nomenclatura Yupac, la antigua, ¿no? 3-Xen-5-Ino-1-ol. ¿No? Es un alcohol. Tiene que terminar sí o sí. ¿Sí? Esto es en la nomenclatura, repito, nomenclatura Yupac, la antigua. Y esto es el nombre, pero en la nomenclatura Yupac, la nueva. Simplemente hay que colocar, miren, este 3 lo voy a colocar antes de la terminación en. Listo, y eso nomás cambia, ¿no? En la nomenclatura Yupac, la nueva, ¿sí? Listo, continuamos. Continuamos, bajamos. Veamos el siguiente caso. Bien, hemos visto de los alcoholes lineales. Ahora vamos a ver cuando aparecen los ciclos, es decir, cadenas cerradas. Eso me dice el punto 8. A ver, veamos. Punto 8 me dice, en los alcoholes cíclicos, es decir, cadenas cerradas, ya va a empezar a ver acá, la posición del radical oxidrilo dice corresponde al carbono número 1. Es decir, donde se encuentra el radical oxidrilo, ese va a ser el carbono 1. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? A ver, veamos los ejemplos. Dice, bien. Por ejemplo, esto es un alcohol cíclico. ¿Por qué? Porque existe una cadena cerrada. Localizaremos dónde está el radical oxidrilo. Acá está el radical oxidrilo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, como acá está presente el radical oxidrilo, lo que me está diciendo, esto es el carbono 1, esto es el carbono 2 y el carbono 3. Eso es lo que me está diciendo este punto. ¿Sí? En los alcoholes cíclicos, la posición del radical oxidrilo corresponde al carbono 1. ¿No? Pero en este caso, no es necesario la enumeración porque es el más elemental, ¿no? Es el ciclo más elemental, en este caso es este triángulo de acá, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Como es un ciclo, entonces empezamos con la palabra ciclo. Luego, en este ciclo, ¿cuántos átomos de carbono están presentes? Acá lo hemos enumerado, 3. Y el 3 equivale a prop. Y si me fijo, toditos son enlaces simples. Como son enlaces simples, es el tema de alcanos. Termina en ano. Y como está presente el radical oxidrilo, entonces un alcohol. Tiene que terminar en ol. En otras palabras, todo este compuesto se llama ciclopropanol. Y listo. Ahí está. Veamos el otro ejemplo. A ver, acá sí o sí ya es necesario lo que es la numeración, ¿no? Primero voy a identificar dónde está el radical oxidrilo. Acá está el radical oxidrilo. Muy bien. Entonces, como acá está el radical oxidrilo, a este carbono le corresponde el carbono 1. Por eso está enumerado acá. 1, este va a ser el 2, el 3, el 4. De esa manera, ¿no? Ahora, este es un ciclo. Todo esto es un ciclo. Esto es un cuadradito, ¿verdad? Ahora, todo lo demás se vuelve un radical, eso ya hemos avanzado, ¿no? Entonces, es decir, esto de acá que estoy encerrando en color verdecito es una ramificación, es un radical, está partito ahí, ¿no? Es como una ramificación. Entonces, este que he encerrado en color verdecito, ¿qué radical es? Es el radical metil. A ver, recordemos eso, ¿no? Es el radical metil.
¿Por qué metil? Porque esto que está encerrado en color verde hay solamente un átomo de carbono. Y como es un radical, tiene que terminar en il, ¿no ve? Entonces eso recordemos. Este es radical metil. ¿Listo? Ahora le vamos a dar el nombre a este compuesto. Primero hay que nombrar el radical, ¿no ve? Pero tengo que ubicar en qué lugar se encuentra ese radical. Entonces acá ya está enumerado. En el puesto 2 me dice, en el puesto 2 está el radical metil. Por esa razón empieza acá. 2-metil, hasta ahí. Primero se enumera, eso ya hemos aprendido, ¿no ve? El radical. El radical se llama metil y está en el puesto 2. Por esa razón empezamos. 2-metil. Luego, todo esto de acá es una cadena cerrada, es un ciclo, ¿no ve? Por esa razón escribimos ciclo. Esta cadena cerrada o este ciclo está formado por ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Por esa razón, but, porque el 4 equivale a but. Y si me fijo, toditos son enlaces simples. Por esa razón es como un alcano, por eso termina en ano. Pero como está presente el radical oxidrilo, es un alcohol, entonces termina en ol. En conclusión, esto se llama 2-metilciclobutanol. De esa manera. ¿Ya? Muy bien. Borramos todo eso y continuamos con la explicación. Vamos. Muy bien, ya vamos. Estamos avanzando. Ahora vamos a ver este aspecto. Nomenclatura yupa que dice de los alcoholes ramificados. Ahora vamos a tener alcoholes ramificados. Se debe tomar en cuenta, dice, las siguientes reglas. La primera, ¿qué me dice acá? La primera. Si el grupo funcional oxidrilo, es decir, el OH, ¿verdad? Solo se encuentra en la cadena principal, se enumera la cadena por el extremo más cercano al radical oxidrilo, dice. Se nombran las cadenas laterales indicando su posición por medio de los números correspondientes. ¿Sí? A ver, empezaremos. Por ejemplo, primero tengo que escoger cuál es la cadena más larga, ¿no? O la cadena principal. Y la cadena principal, repito, es la cadena más larga de átomos de carbono. Y si yo me fijo, esta es la cadena de átomos de carbono más larga. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Si escojo, por ejemplo, otra cadena, esto llega a ser, por ejemplo, otra cadena en todo estito hasta ahí. Ahí, en esa cadena, ¿cuántos átomos de carbono habría? 1, 2, 3, 4 nomás. Tengo que escoger la más larga. Entonces, claramente es la de color verdecito. Esa es la cadena más larga de átomos de carbono. Eso recordemos también eso. Muy bien. Ahora, como ya sé que esta de acá es la cadena principal, voy a empezar a enumerar. Y nuevamente la pregunta, ¿enumero desde este lado o enumero desde este lado? Y la respuesta es desde este lado. ¿Por qué? Por en el- Porque en el puesto 1 ya aparece este radical oxidrilo. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Muy bien, entonces acá ya está enumerado. Puesto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Ahora, como esta es la cadena principal, todo lo demás, lo que estoy encerrando ahorita en color verdecito, todo lo demás, es decir, esto de acá, se vuelve ramificación o radical, como quieran entender. ¿Vale? ¿Y este qué es radical? La conocemos ya. Un solo átomo de carbono, entonces es el radical metil. Aquí lo voy a escribir metil, ¿ya? Esto que estoy escribiendo es radical metil, simplemente es para ubicarme más rapidito y darle el nombre al compuesto original, al compuesto completo. ¿Ya? Este es radical metil. Listo. Ahora, vamos a dar el nombre a todo este compuesto.
Entonces ya hemos identificado. Primero siempre hay que empezar nombrando el radical, ¿sí? En este caso el metil. Pero ¿en qué puesto se encuentra el radical metil? Se encuentra en el puesto 3. Entonces voy a decir, en el puesto 3 guión está el radical metil. Hasta ahí he nombrado solamente la ramificación, ¿ya? O el radical metil. Después de eso, voy a nombrar la cadena principal. Pero antes de eso voy a localizar, dice, el puesto en donde se encuentra el radical oxidrilo. En otras palabras, ¿dónde se encuentra OH? Acá está OH. Y el OH se encuentra en el puesto 1. Entonces, enumeramos. Guión, 1, guión, ¿ve? Y luego la cadena principal. La cadena principal está formado por 5 átomos de carbono. Y 5 equivale a la palabra penta, ¿no ve? O pen. Listo. Pero toditos son enlaces simples. Miren, toditos son enlaces simples, así que tiene que terminar en la palabra ano. Pero como está presente el radical oxidrilo, quiere decir que es un alcohol y tiene que terminar al final con la terminación ol. En resumen, el nombre de este compuesto, de todo este compuesto, va a ser 3-metil-1-pentanol. Este es el nombre en la nomenclatura UPAC, pero la antigua, ¿sí? La que más se maneja. Acá abajo está, no, acá abajo está en la nomenclatura UPAC, pero la nueva. Lo único que se está haciendo es esto, ¿no? Si se dan de cuenta, acá. Todo se mantiene. El radical se va a mantener por si acaso. El radical siempre se escribe al inicio, por eso dice 3. Lo único que está cambiando es que este puesto 1 donde está el radical oxidrilo, lo vamos a llevar antes de la terminación ol. Antes de la terminación ol. Si hago eso, vamos a tener esto. 3-metil-pentan 1-ol. Esito va a cambiar, nada más. ¿Sí? A ver, veamos el siguiente ejemplo para que se entienda mucho mejor. A ver, acá tengo todo este compuesto. Es fácil observar que la cadena principal o la cadena más larga de átomos de carbono es esta de acá. Esa es la cadena principal. ¿Sí? No hay más. Las demás cadenas, puede ser esta de acá, es más corta, o puede ser, empezando todo esta, es más corta. Tengo que escoger siempre la cadena principal. Y recordemos que la cadena principal es la cadena más larga de átomos de carbono. Listo. Como ya sé que esta es la cadena principal, voy a empezar a enumerar. Enumero desde este lado o enumero desde este lado, ¿no? A ver, primero, esto, miren, en el puesto 1, si es que enumero desde este lado, ya aparece el OH. Y si enumero desde este lado, en el puesto 1 también ya sería esto, ya aparece también OH. Entonces, ¿cuál de los dos? Uno puede decir, por cualquiera puede empezar, ¿verdad? Pero acá también voy a fijarme lo siguiente. Como es como un empate más o menos, ¿no? De cuál extremo empiezo. Entonces me voy a fijar las ramificaciones, ¿vale? Las ramificaciones están acá en el puesto 1, 2, en el 3. Acá también en el puesto 1, 2, en el 3. Todo cae en lo mismo, ¿vale? Entonces pueden numerar desde este lado o de este lado. Voy a tomar como preferencia este lado, ¿ya? En este caso voy a hacer eso. Listo. Por esa razón voy a empezar a enumerar de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la cadena principal. Listo. Todo lo demás ya se vuelve ramificación o radical, como quieran entender. Entonces, todo estito de acá que me sobra ya se vuelve radical. Y esto lo voy a hacer de otro colorcito. Bueno, del mismo color. Esto que estoy encerrando también en color verde es otro radical. ¿Ven? Este radical, el último que hemos encerrado,
es el más conocido, es el radical metil. Ya sabemos que este radical se llama metil. Lo voy a escribir simplemente para poder ubicar rapidito. ¿Ya? Este es el radical metil. Listo. Metil. En cambio, esto de acá, ¿qué radical sería? A ver, vayan pensando. Este radical que está encerrado acá también en color verdecito está formado por dos átomos de carbono. Como está formado por dos átomos de carbono, ¿qué prefijo? El prefijo et. Pero como es un radical, va a ser etil. En otras palabras, este es el radical etil. ¿Listo? Es el radical etil. Ahí está. Ahora, para nombrar el compuesto sí o sí voy a empezar a nombrar por los radicales. Pero como tengo dos radicales, acá me tengo que acordar lo que hemos aprendido en temas anteriores, en orden alfabético. Aquí etil empieza con E, en cambio metil empieza con M. Según orden alfabético, la E está más antes que la M, entonces voy a empezar a nombrar primero al etil. ¿Pero en qué puesto se encuentra este etil? En el puesto 3. Por esa razón estamos escribiendo acá 3-etil. Luego el otro radical. ¿En qué puesto se encuentra el metil? En el puesto 4. Por esa razón acá siempre vamos a separar con guiones. Guión 4 metil. Hasta ahí simplemente he nombrado los dos radicales. O ramificaciones, como quieran entender. ¿Sí? Siguiente paso, voy a localizar dónde se encuentran los radicales oxidrilos. ¿Sí? Es decir, OH. Acá está OH. Y ¿dónde más? Acá está OH. ¿En qué puestos están los radicales OH? En el puesto 1 y también en el puesto 6. Por esa razón acá está guión 1,6. Es el lugar donde se encuentran los radicales oxidrilos, es decir, los OH. Esto. Luego coloco guión, ahora sí nombro la cadena principal, que está formado por 6 átomos de carbono. Y el número 6 equivale a este prefijo, al hexa. Por esa razón está acá, hexa. Pero como todos son enlaces simples, entonces es como un alcano. Por esa razón está terminado en ano. Y acá tengo, ¿cuántos radicales oxidrilos tengo? Acá tengo uno, acá tengo dos. Cuando tengo dos, ¿cómo tiene que terminar? Eso ya hemos visto en ejemplos anteriores. Tiene que terminar en di, ol. Di porque hay dos radicales oxidrilos. Y ol porque es una función de alcohol. Entonces, este va a ser el nombre en la nomenclatura IUPAC, la antigua. 3-etil-4-metil 1,6 hexanodiol. Aquí está el nombre. Y esto de acá llega a ser la nomenclatura nueva, la IUPAC nueva. ¿Vale? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Solamente que estos localizadores va a venir antes de la terminación diol. Esto no nos va a cambiar. ¿Vale? Después se va a mantener. ¿Ya? Listo. Continuemos explicando el tema. Vamos a terminar. Aquí está. El punto número 2 me dice lo siguiente. A ver ahí. Me dice. Punto número 2 me dice. Si el grupo funcional OH, es decir, es radical oxidrilo, función oxidrilo, se encuentra en la cadena lateral o cuando el OH no es grupo funcional principal, dice, se nombra con el prefijo hidroxi. Aquí ya me está diciendo. Veamos el siguiente ejemplo, ya para entender mucho mejor. A ver, primero, ¿cuál llega a ser la cadena principal? Esto de acá, ¿no? Ya está enumerado. Todo esto es la cadena principal, la cadena más larga. Además, bueno, acá vamos a empezar a enumerar desde este lado, porque aquí está presente el radical oxidril, ¿no? Aunque aquí también está presente el radical oxidril.
Bien, pero vamos a empezar a numerar desde este lado. Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono tiene la cadena principal. Todo lo demás se vuelve radical. En otras palabras, esto que estoy encerrando acá se vuelve una ramificación. Listo. Pero dentro de la ramificación, acá ya está presente, lo vemos con nuestro colorcito, está presente el radical oxidrilo, es lo que me está diciendo, miren. Dentro de esta ramificación está presente el radical oxidrilo. Entonces, cuando ocurre eso, tengo que enumerar dentro de este radical. Entonces, miren, ¿en qué puesto se encuentra este radical oxidrilo? En el puesto 1 de este carbón y en el puesto, este sería el número 2. Entonces, cuando está presente el radical oxidrilo en una ramificación, entonces hay que enumerar aparte, ¿no ve acá? Aparte de esta enumeración que se ha hecho hasta el número 7, aparte vamos a enumerar puesto 1, puesto 2. Eso para localizar en qué lugar se encuentra el radical oxidrilo, ¿sí? Como lo vamos a ver a continuación. Listo. Ahora tenemos que nombrar primero a la ramificación, ¿no? Es decir, a todo lo que está encerrado de color medio amarillo, ¿verdad? Todo. ¿En qué puesto se encuentra todo esto que está encerrado en color amarillo? Está en el puesto 3. Por esa razón, acá empezamos 3. En el puesto 3, ahora acá, voy a abrir paréntesis, y siempre se abre paréntesis cuando en la ramificación está presente este radical oxidrilo, ¿ve? Porque ya hemos enumerado otra vez en el puesto 1 y en el puesto 2. Y acá, en el puesto 1, se encuentra este radical oxidrilo. Entonces, por esa razón coloco en el puesto 1 y acá muy claramente me dice, miren, se nombra con el prefijo hidroxi. Por esa razón colocamos acá hidroxi. De ahí viene hidroxi. ¿Por qué razón? Porque este radical oxidrilo está dentro de este radical o de esta ramificación. ¿Ve? Entonces, ahorita nos concentraremos en todo lo que está encerrado en color medio amarillito. ¿Ve? Listo. Entonces, hidroxi. Ahora, esto que está encerrado en color amarillito, ¿no ve? Es una ramificación que está formado por ¿cuántos átomos de carbono? Acá lo hemos enumerado con 1 y con 2. Como está enumerado, ¿no ve? Me dice muy claramente que hay 2 átomos de carbono. Entonces, 2, ¿a qué prefijo? Et. Por esa razón está acá et. Y por último, como esto es un radical, ¿no ve? Una ramificación, tiene que terminar en il, ¿no? Entonces, hasta ahí simplemente hemos nombrado todo lo que está dentro de que hemos ensayado en color amarillito, ¿no? Y dentro de esto aparece este radical oxidrilo. Por esas razones es un poquito más complejo, ¿verdad? Entonces, en el puesto 3 es este 3 de acá. Está todo esto, pero todo esto es en el puesto 1 guión hidroxi, porque está presente este radical oxidrilo, el OH. Y por último, como esto está formado por 2 átomos de carbono, el prefijo et. Pero como todo esto es un radical, tiene que terminar en il. Entonces hasta ahí simplemente hemos nombrado toda esta ramificación, es decir, 3-1-hidroxietil. Hasta ahí. Después de eso, voy a escribir con otro colorcito esto. Voy a localizar dónde están los radicales oxidrilos de la cadena principal. Es decir, esto es de la cadena principal. Esto es de la cadena principal. Esto de acá, este OH ya no.
porque esto ya lo hemos nombrado, porque este OH estaba en una ramificación, ¿no ven? Entonces, ese es el trato que se le tiene que dar acá entre paréntesis. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ¿en qué puestos se encuentran estos radicaloxidrilo? En el puesto 1 y en el puesto 7. Por esa razón acá está escrito 1,7. Luego, guión, obviamente siempre vamos a separar con guión. Nombramos la cadena principal. Y la cadena principal está formado, acá está, por 7 átomos de carbono. Como está formado por 7 átomos de carbono, ¿qué prefijo? El prefijo hepta. ¿Vale? Pero como todos son enlaces simples, es como un alcano, entonces, terminación ano. Y como tengo 1 y 2 radicaloxidrilo, o 2 OH, como quieran entenderlo, entonces tiene que terminar en diol. Y este es el nombre en la nomenclatura UPAC, la antigua, que más se maneja. Y esto es en la nomenclatura, este que está acá abajo, es en la nomenclatura UPAC, pero la nueva. Lo único que está cambiando, si se dan de cuenta, es que estos localizadores, donde se encuentran los radicales oxidrilos, simplemente se lo coloca aquí antes de la terminación diol, ¿no? Si se fijan, mejor dicho, esito nomás es el cambio, nada más. ¿Sí? ¿Listo? Continuamos, sigamos viendo más ejemplos para que esté consolidado nuestro aprendizaje. A ver, aquí hay otro ejemplo. A ver, acá tenemos siguiente compuesto, esto de acá. Pero si me doy de cuenta, la cadena principal primero, la cadena más larga siempre va a ser en este caso, esta es la cadena más larga, ¿sí? Y lo vamos a empezar a enumerar a partir desde este lado, ¿ya? Porque aquí aparece OH, pero también aquí aparece OH, ¿sí? Eso. Y en este caso se nota más la diferencia, miren. Voy a empezar por acá. ¿Por qué razón? Porque en el puesto 1, puesto 2, puesto 3, en el puesto 4 aparece esta ramificación. Pero si enumero, a ver, con otro color lo vamos a hacer. Si enumero desde este lado, porque también puedo enumerar desde este lado, porque aquí aparece el OH. Entonces este sería el puesto 1, este sería el puesto 2, este sería el puesto 3, esto sería el puesto 4, este sería el puesto 5, y en el puesto 6 de 100, en el puesto número 6 de 100 aparecería la ramificación, ¿no? Entonces por esa razón, esta va a ser, por ese lado vamos a empezar en la cadena principal, ¿ya? Aquí sí se nota bien. En otros ejemplos anteriores, si se han dado de cuenta, casi prácticamente era lo mismo, ¿no ven? Se empezaba a enumerar desde este lado o desde este lado, pero acá se ve con mayor claridad de dónde voy a dar preferencia, ¿ya? Muy bien. Usamos todo esto. Entonces ya está enumerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo lo demás, como esto es la cadena principal, todo lo demás, es decir, esto que estoy encerrando, se vuelve ramificación. ¿Sí? Muy bien, entonces esto lo borramos. Lo borramos. Ahora sí, en limpio. Todo esto que estoy encerrando se vuelve ramificación. Listo. Y dentro de la ramificación, si me doy de cuenta, existe un radical oxidrilo. Acá está el radical oxidrilo. Como está presente dentro del radical de la ramificación, entonces hay que enumerar otra vez acá. Este llega a ser el 1, este llega a ser el puesto 2, para localizar, en el puesto 2 está este radical oxidrilo, y esto llega a ser el puesto 3. Listo. ¿No ven? Eso también me va a ayudar a dar el nombre al compuesto, ¿sí? Ahora empezaremos a enumerar, ¿no ven? Primero, siempre enumeramos a la ramificación. Y esta ramificación que está de color medio amarillito, ¿está en qué puesto? En el puesto 4. Como está en el puesto 4, por esa razón empiezo acá 4 guión. Porque primero voy a enumerar a la ramificación. Listo. Ahora, dentro de esto,
de todo lo que hemos encerrado acá de color amarillo, voy a nombrar, ¿no ven? Primero, el localizador. ¿En qué puesto se encuentra este radical oxidrilo? En el puesto 2. Por esa razón está acá 2. Guión. ¿Estamos de acuerdo? Abro paréntesis acá, ¿ya? Luego, como este OH está en una ramificación, entonces muy claramente nos dice en el anterior ejemplo y en la teoría, tengo que escribir la palabra hidroxi. Hasta ahí es hidroxi. Listo. Luego, ¿por cuántos átomos de carbono está conformado esta partecita nomás? Por uno, 2, 3. Como es 3, ¿qué prefijo? El prefijo prop. Pero como es un radical, entonces termina en il. Entonces hasta ahí. 4-2, paréntesis, 2-hidroxipropil. Hasta ahí simplemente he nombrado esta ramificación. Nada más. Primer paso. Segundo paso, empezamos a nombrar el compuesto ya, la cadena principal. Pero para ello, tengo que ver dónde están presentes los radicales oxidrilos. Acá miren, acá hay un radical oxidrilo, acá hay otro radical oxidrilo. Miren que acá están dos, ¿no? Otra razón para escoger la enumeración por este lado. Luego aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y aquí al final estaría otro radical oxidrilo. Repito, a este de acá, OH, ya no se lo toma en cuenta porque ya lo hemos nombrado acá dentro del paréntesis. Entonces, la cadena principal. Listo. ¿En qué puesto se encuentran de la cadena principal estos radical oxidrilo? En el puesto 1, en el puesto 2 y en el puesto 3. Por esa razón acá está guión 1, 2, perdón, este es 9, perdón. Entonces, repito, en el puesto 1, en el puesto 2 y en el puesto 9 se encuentran los radical oxidrilo. Por esa razón acá está 1,2,9. Listo. Luego voy a nombrar la cadena principal. Y la cadena principal está formado por 9 átomos de carbono. ¿Vale? Y 9 equivale al prefijo nona, ¿verdad? Por esa razón acá está nona. Ahora, si me fijo, toditos son enlaces simples. Si son enlaces simples, son como los alcanos, tienen que terminar en ano, por eso acá está ano, ¿no? Entonces, ahí he enganchado la terminación nona con ano, nonano, ¿verdad? Pero como hay uno, 2 y 3 radical oxidrilo, entonces tiene que terminar en triol. Entonces el nombre de todo este compuesto va a ser 4 paréntesis 2 hidroxipropil, cierro paréntesis, guión 129. En sus posiciones, nonanotrio. Y este de acá llega a ser en la nomenclatura UPAC, pero la nueva. Lo único que va a cambiar ahí, si se fijan, es que estas posiciones donde se encuentran los radicales oxidrilo se lo tiene que colocar antes de la terminación triol. Si ustedes hacen eso, vamos a obtener esto de acá, ¿verdad? Eso está muy fácil. Listo. Continuamos. Hasta ahí termina prácticamente el tema, ¿no? Luego me viene subtítulo que dice nomenclatura común, es decir, son nombres especiales que se les da a estos compuestos. Y estos nombres compuestos, mejor dicho, estos compuestos van a tener nombres especiales, ¿no? Es decir, aquí no hay una regla para darle ese nombre, simplemente es ya más memorización, ¿sí? Por ejemplo, nomenclatura común que dice. En el sistema trivial se utiliza en primer lugar la palabra alcohol. O sea, toditos va a utilizar la palabra alcohol. Seguido del nombre del hidrocarburo correspondiente con la terminación ílico. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, es una especie de regla, ¿no? A ver, por ejemplo, esto de acá. Empezamos con la palabra alcohol. Luego met. Met, ¿por qué met? Porque está aquí un solo átomo de carbono. Por eso met.
y siempre termina en ílico. Entonces, metílico. En otras palabras, este es el alcohol metílico. Es un nombre común, ¿ya? O un nombre trivial también, ¿sí? O también se lo llama, dice, carbinol. ¿No ven? Entonces, esto ya es más de memorización. Ah, ya, muy bien, carbinol. O alcohol metílico, ¿sí? Listo. El siguiente, esto de acá. Esto ya sabemos nombrarlo, como hemos aprendido ya hace un momentito. Pero esto ya es una nomenclatura común, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llamar ese compuesto? Alcohol, muy bien, ahí está, alcohol. Y después, como está trabajando con uno o dos átomos de carbono, es et y termina en ílico, etílico. En otras palabras, este es el alcohol etílico, su forma. ¿Sí? Veamos otro ejemplo con otro colorcito. Esto de acá. Si me fijo, ahí, a ver, ¿cuántos átomos de carbono? Uno, dos, tres átomos de carbono, ¿no? Y obviamente en todos estos tiene que estar presente sí o sí el OH, para que sea alcohol. Empieza a nombrar con la palabra alcohol, como está trabajando un, dos, tres átomos de carbono, prop, y tiene que terminar en ílico, entonces va a ser alcohol propílico. Otra forma de nombrar. Esto de acá son nombres especiales, ¿no ven? En este caso es prácticamente igual, está trabajando con tres átomos de carbono. La única diferencia con este es que donde se encuentra el radical oxidrilo está justo al medio. En cambio, este estaba al final, a un extremo, ¿no? En ese caso se va a llamar alcohol isopropílico, ¿no? Ese es un nombre común. Acá, en este caso ya es doble enlace, ¿no? Entonces va a ser alcohol vinílico, ¿sí? Entonces son nombres especiales. Y así, ¿no? Cada compuesto va a tener nombre especial, ¿no? Aquí ya es más de memorización, ¿no? En esta parte de acá hay un poquito ya hay una cierta regla más o menos, ¿no ven? Primero eh, el nombre alcohol y luego la terminación ílico. En esta parte de acá ya son nombres más especiales, ¿no? Es decir, más memorísticos. Es decir, si yo veo esto ya, si me piden su nombre común, entonces acá está, es el glicerol o etilenglicol. ¿Sí? Y listo. Entonces, ahí ustedes ya lo pueden ir viendo, ¿no? Cómo se nombran estos compuestos, pero en la nomenclatura común o trivial, ¿no? Ahí está. Ya se los dejo a ustedes. Acá una pequeña aclaración también, ¿no? Que prácticamente es lo mismo que la anterior. Dice nomenclatura sistema derivado o de los carbinoles. Resulta a veces conveniente, dice, nombrar los alcoholes como derivados del carbinol, es decir, del metanol. ¿No ves? El metanol, su nombre trivial o común es el carbinol, hace ratito lo acabamos de ver. ¿No? Se nombran en primer lugar, dice, los radicales alquilo en orden alfabético y se termina con el nombre, dice, el nombre, mejor dicho, con la palabra carbinol. Por ejemplo, este es el metanol, ¿no ves? O el carbinol, ¿no ves? Que ya lo hemos visto. Ahora, acá, miren, ¿cuál es la variante acá? Este es el caso más trivial, ¿no? Ya lo hemos visto. Ahora, la diferencia es que, miren, en vez de este hidrógeno, está acá. Esto lo voy a ver como un radical, ¿sí? Entonces, este radical, ¿qué radical es el? Metil, es el más conocido, el radical metil, luego coma, y al final coloco la palabra carbeno. Nada más, ¿no? Por eso dice, miren, nomenclatura eh, del sistema derivado de los carbinoles, ¿no? Acá, nuevamente, otra vez acá el carbinol, ¿no? Es decir, el átomo, un solo átomo de carbono, y lo demás. Todo esto es un radical, este es el metil, y este es otro radical. ¿Qué radical es esto? Está en su fórmula general. Dos átomos de carbono. Este es el metil
y esto es acá de abajo es el etil. El de arriba metil, el de abajo etil. Entonces hay que nombrar primero a los radicales más o menos, ¿no? Pero en orden alfabético, primero etil, por esa razón está acá, etil, luego el otro radical metil, y al final carbinol. ¿Vale? Entonces es una forma, digamos, de nombrarlos, ¿no? Como derivados del metanol o del carbinol, ¿no ve? Al final. Bien, acá tengo una opción más para reemplazarlo, ¿no ve? En vez de este H, ya. Muy bien, ahí puedo colocar otro radical si deseo, ¿no ve? Muy bien, pero eso es ya más, un poquito más teórico, ¿no? Eh, Estamos ahí y con eso terminamos la explicación y acá tenemos una práctica para que ustedes puedan practicar, ¿no? Darle el nombre a esos compuestos. Muy bien.